Muerto Isboset y Abner, todos los principales ancianos de Israel, no cabe duda que guiados por el Espíritu Santo, se organizaron y viajaron a Judea para hablar con David y hacerlo rey. Ellos vieron tres argumentos poderosos que los movía a ver en el hijo de Isaí la persona ideal para que fuese el siguiente rey. Estos argumentos están en los versos 1 y 2. Le dijeron que era familia de él, que era experto en guerras, que ya Dios había dicho que él sería el siguiente rey. Y entonces dijeron, confiamos en ti, David, y queremos que gobiernes ahora a todo Israel. No había en verdad otra persona más indicada que David para los ojos de Israel, como ya lo habían notado también los ojos de Dios. Ya Dios lo había escogido antes que la nación se fijara en él. Este joven se había forjado en las colinas de Belén desde niño, pero cuando fue expulsado por Saúl tuvo que huir para desarrollarse más y fortalecerse en la fe, en cuevas, en montañas, y ahí aprendió a depender de Dios y ahora estaba totalmente calificado para ser el hombre conforme al corazón de Dios. Al ser ungido y reconocido como rey de todas las tribus, David creyó conveniente dar algunos pasos importantes que menciona este capítulo con el objetivo de consolidar y afianzar su reino. Lo primero que hizo fue trasladar su sede a 30 kilómetros aproximadamente más céntrico a las demás tribus. Ahí estaba Jerusalén. David creyó que este sería el lugar ideal para trasladarse debido a su elevación, a sus fuentes de agua propia y por estar cerca de rutas comerciales. Pero Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos, dice primero de Crónicas capítulo 11. Entonces David dijo, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab se apuntó, él fue y los destruyó y conquistó la ciudad para David y entonces fue hecho jefe, dice el verso 6 del capítulo 11 de primero de Crónicas. David se instaló allí y a partir de ese momento fue llamada la ciudad de David. El siguiente paso que dio fue construir su palacio. Al saber esto, el rey de Tiro se ofreció para ayudarlo con madera, con constructores. Y entonces David llegó a comprender que verdaderamente Dios estaba facilitando todas las cosas para su bien, como también para el beneficio de su pueblo. Al trabajar para Dios, no siempre las cosas salen fácilmente, no siempre suceden las cosas como uno también quisiera, pero también se puede notar y sentir la dirección divina aun cuando las cosas a veces son difíciles. Pero hasta ahora David podía captar el largo camino que le había tocado emprender para poder llegar finalmente a una época pues de bonanza, de abundancia, de riquezas, de facilidades. David ahora estaba preparado para portar una copa llena. Él estaba listo para hacerle frente a muchas cosas que antes no lo estaba. Y el último paso que menciona el capítulo de hoy es que David tomó más concubinas y esposas, cuyo resultado fue en más hijos también, como lo menciona la palabra de Dios. En el tiempo de Oriente, en esa época era usual que los reyes de otras naciones obsequiaran a los reyes aliados una de sus hijas como esposa, pues esto era el medio diplomático más común para estrechar lazos familiares entre naciones. Así que el harén de David fue creciendo gradualmente, tratando de evitar violar la orden que Dios había dado en Deuteronomio 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Según el dato bíblico, llegó a tener 19 hijos, según 1 de Crónicas 3, 1 al 9. Dato muy por debajo a la cantidad de hijos que otros líderes como jueces en la época allá de Jueces capítulo 12, por ejemplo, donde vemos a algunos de ellos que llegaron a tener hasta 30 hijos, pues por lo menos David no llegó ni siquiera a esa cantidad. Cuando las cosas van bien en tu vida,
también debes saber que muy pronto te vendrán problemas, te vendrán dificultades. El éxito de David pronto causó molestia en los filisteos. Viendo que se había fortalecido y que ahora Israel se había unificado, se organizaron para destruirlo. Los filisteos notaron que ciertas naciones como Tiro y otras más adelante se estarían aliando a Israel y vieron que era el momento entonces de atacar. Pero dice el verso 10 que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con David. Él mismo escribió en el Salmo 63, verso 9 y 10, los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. Y eso es lo que había pasado ya con Saúl, con Abner y con Isboset. Y esa fue la misma suerte que lamentablemente les tocó experimentar también a los filisteos. En 2 ocasiones intentaron atacarlo y dice que en ambas el Señor lo defendió y luchó por él, porque cuando caminamos con Dios, Él se encarga de nuestras batallas. Así es como en este capítulo encontramos a un David que se va fortaleciendo a medida que va dando pasos importantes en su vida. ¿Por qué? Porque como dice el verso 10, Jehová estaba con él. Él buscó a Dios, confió en él y obviamente Dios lo prosperó hasta el día de su muerte. Que Dios te bendiga y te animo que hagas lo mismo que David. Camina con Dios y Dios caminará también contigo. Hasta mañana.